Hoy vamos a hablar acerca de Noemí, la suegra de Ruth. Hay que tener en cuenta que nosotros acá miramos que en medio de la angustia, en medio del desespero como tal, a veces no encontramos solución y a veces no sabemos por dónde empezar o por dónde ir. Pero siempre con Dios tenemos una solución. Y la solución es simplemente perseverar en Él y no desistir. Si nosotros miramos allí en el libro de Ruth, capítulo número 1, el versículo número 21, dice así: habla Noemí: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Era grande la angustia que tenía esta mujer, porque se había ido de Belén, ella era oriunda de Belén. Dice: me fui con las manos llenas de sueños, de expectativas, tal vez de dinero. Y dice: y he tenido que regresar con las manos vacías y atribulada en Moab, porque ya fue la tierra de Moab, que es un territorio extranjero cerca a Israel. Dice que se casó, que tuvo hijos, los hijos crecieron, también se casaron, pero de un momento a otro empezó a venir la angustia, el desespero. Se quedó viuda, luego al cabo de 1 o 2 años dice la Biblia que también los hijos murieron. Y resulta que en Israel, cuando los hombres de la casa como tal mueren, en ese tiempo las mujeres quedaban desamparadas, y tal vez ahí empezaron las penurias de Noemí, a tal punto de que se quedó sola con las nueras y llegó y les dijo a las nueras: no, pues váyanse a la casa de sus padres y hagan su vida, porque yo no les puedo seguir dando hijos, y si yo les daría hijos, pues imagínense de aquí que crezcan, ¿cómo haríamos? Entonces las despidió, pero hubo una que dijo: no, no te dejaré, y donde quiera que tú vayas yo iré, y tu Dios será mi Dios. Y eso que era moabita, bien idólatra, bien alejada de las cosas de Dios, y atreverse a decir eso. ¿Por qué? Porque había un propósito. Y cuando hay un propósito de parte de Dios, lo que nosotros tenemos es que mirar que, así no lo veamos, no sepamos cómo, tenemos que seguir el camino, tenemos que seguir recorriéndolo, sin saber qué vaya a pasar mañana tal vez, sin tener la certeza de que lo que pueda suceder o en qué condiciones nos estemos encontrando. Y decimos que Ruth dice que a pesar de que era moabita, volvió a Belén, no la miraban con buenos ojos. Decían: ay, esta extranjera, viene con Noemí, mire Noemí cómo viene cabizbaja, triste. Como nos puede pasar de pronto a muchas personas. A veces nosotros vamos por la calle y vemos personas en angustia, vemos personas quizás que tal vez no tengan mucha esperanza, pero esa invitación está para aquellas personas que a pesar de que tengan muchas dificultades, a pesar de tantos problemas que puedan tener, solamente hay que creer. Cuando nosotros le creemos a Dios, así no lo veamos, tenemos que tener en cuenta que Dios es el que está haciendo la obra y la está perfeccionando. Y eso es lo que hay que mirar. Y siempre nosotros miramos de que hay un redentor. Y dice que aquí el redentor era Vox. También fue el bisabuelo del rey David. Y no olvidemos que el Señor Jesús viene de la descendencia del rey David. Por eso dice que reinará 1000 años. Porque Él es el Mesías, solo que no se ha manifestado como tenga que manifestarse. Pero nosotros miramos que ellos hicieron grandes cosas, y el Redentor hace algo. El Redentor tiene que pagar un precio. El Redentor tiene que sacar de la angustia, que fue lo que hizo Boaz con Ruth. Pagó el precio porque tenía que comprar unas tierras, y al comprar las tierras de la familia, porque las familias tenían unas tierras y las tierras se tenían que vender entre familiares para que quedara todo ahí en comunidad. Entonces, ¿qué hizo Boaz con Noemí? Le compró las tierras y se hizo cargo de ellas. Eso hace el Señor con nosotros. Él pagó un precio y se hizo cargo de nosotros y nos saca de la angustia. Incluso alguna vez llegó y le dijo, antes de que pasara todo, le dijo Boaz a Ruth: no te angusties, hija mía, vende tu suegra y lleva esto para que no vayas a llegar con las manos vacías.
porque el Señor nunca quiere que nosotros tengamos las manos vacías, sino que las tengamos llenas de su amor, de su afecto, de su temor. Y el Señor es el que se hace cargo. Así que vos es tipo del Redentor, y el Redentor que nosotros tenemos se llama Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Y nuestra angustia no va a durar mucho. Así no veamos el futuro, así lo veamos oscuro, hay que tener en cuenta que ahí tenemos algo, porque nos hemos dispuesto. Noemí quizás le pasó lo mismo que Daniel. Le dijo el ángel a Daniel: desde el mismo momento en que dispusiste tu corazón, tu clamor fue oído y Dios envió la ayuda. A veces se demora, no sabemos por qué se demora, cuáles serían los planes de Dios, eso sí no lo puedo explicar yo, pero el clamor fue oído. Dios ha escuchado nuestra angustia, nuestras penas, nuestros problemas que tengamos. Dios ya los escuchó. Solamente hay que esperar, y no olvidemos que el que espera en el Señor obtendrá recompensa. Dice: en secreto yo te he oído y en público te recompensaré. Y eso es lo que nosotros tenemos que esperar, porque la mano del Señor nunca se ha cortado. La mano del Señor siempre ha estado ahí. Y así nosotros tengamos altibajos, porque es que hay que tener en cuenta que en la vida siempre vamos a tener altibajos, unos buenos, unos malos, unos muy malos, pero entonces esos altibajos son más fáciles de llevar si descargamos nuestra carga y decimos: Señor, llévala por favor, ya no puedo más. ¿O qué hizo el Señor cuando estaba en la cruz? Señor, pasa esta copa de mí. Él no la quería llevar tampoco. En su parte humana, Él ya no quería llevar esa carga. Dijo: pero hágase tu voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esperar en el Señor, porque los problemas vendrán económicos, vendrán emocionales. Ahorita hay muchos problemas depresivos, emocionales, psicológicos. Y hay que tener en cuenta de que son más llevaderos si seguimos creyendo en el Señor, si seguimos confiando en Él, porque Dios siempre tiene en cuenta nuestras súplicas. Esas súplicas son simplemente eso, porque el corazón, si nosotros disponemos nuestro corazón al Señor, lo único que tenemos que tener en cuenta es que Dios es el que hace la obra y la hace perfecta. Él no la va a hacer a medias, no la va a dejar a medias. Y el plan que Dios tiene con nosotros es grande. Cuando Noemí hizo esa súplica no tenía nada, pero después del tiempo Boaz se casó con Ruth, le dio un hijo. Ella fue la nodriza, Noemí fue la nodriza. Dice la Biblia que vivió muchos años, que estuvo completamente alejada de tantas dificultades que tuvo en un comienzo, que tuvo una vejez sosegada, que fue feliz. Y el propósito de Dios es esa, de que nosotros seamos felices, porque de ninguna manera nosotros podemos estar lejos de Dios. Tenemos que acercarnos a Él y buscarlo cada vez más, porque lejos de Él nada podremos hacer, y Él se encargará de restaurar nuestra alma. Y si el problema es económico, Dios va a solventar la ayuda. Si el problema es emocional, Dios va a darnos la mano, la ayuda idónea, pero solamente hay que esperar así. Y en la Biblia no habla que después Noemí estaba contenta y agradecida por todo lo que le había ocurrido, no, porque a veces nosotros lo primero que se nos ocurre es lo malo, pero ya cuando estamos en la buena, en los tiempos buenos, fructíferos, entonces ahí se nos olvida. Y Noemí vivió hasta la ancianidad, fue contenta, nunca le faltó nada y tuvo una gran familia cuando no tenía nada, cuando estaba diciendo: el Señor me ha desamparado, el Señor se ha alejado de mí, el Señor me ha desechado. El Señor no desecha a nadie, solamente hay que confiar en Él. Dios les bendiga.